Nosotros conocemos los objetos y fundamentos tan básicos para una vida cristiana. En vez de estar en esta batalla luchando por tus pensamientos, la Biblia nos presenta con una imagen y que podemos ver cada día entre luz y las tinieblas, el bien y el mal. Esta guerra espiritual cada día que vivimos se derrama en este mundo y se derrama cada día en el que vivimos. Se derrama en la iglesia donde nosotros nos congregamos, se derrama en cada hijo de Dios cada día que pasa. En Génesis 3 la palabra nos presenta los fundamentos y estrategias de nuestro enemigo que guerrea contra Dios a través de sus hijos. Tal vez nos preguntamos, ¿por qué Satanás se dirige y lucha contra Dios indirectamente? ¿Cómo puede alguien ganar una batalla contra una persona que es perfecta y no tiene debilidades y no es vulnerable? Pero Satanás, en su fuerza limitada y su extraordinaria sabiduría, ha decidido y ha concluido que Dios sí tiene una debilidad. Al menos el reino de Dios. Ese somos tú y yo. Cuando Satanás ataca a Dios, su primera estrategia es atacar a los hijos de Dios. Podemos notar que en Génesis 3 el encuentro entre Satanás y Eva. Lo que podemos ver es que el padre de mentiras usa esquemas y engaños para poder influenciar nuestros pensamientos y nuestras mentes, para poder obtener una influencia maligna sobre nuestra fe y destruir nuestra obediencia y su palabra para con Dios, para poder tener dominio y así poder manipular nuestro comportamiento. El enemigo siempre ha sido exitoso en sus planes y no ha habido un motivo de cambiar sus planes porque esta estrategia siempre le ha dado buenos resultados. Si tú y yo no tomamos esta batalla por la mente en serio, también nosotros le estamos dando libertad y dominio sobre nosotros. Y asimismo tomamos de sus estragos y de su destrucción sobre nosotros, trayendo sobre nosotros dolor, sufrimiento y pena, porque no tomamos en serio la batalla por nuestra mente. Ahora en nuestro texto 2 de Corintios 10, el apóstol Pablo nos habla y nos hace ser consciente de la batalla, el campo de batalla y el plan de su batalla. 2 de Corintios versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Podremos notar lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 11: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y dice el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo está buscando la manera de defender su ministerio apostólico de los ataques de Satanás y sus ministros, quienes presentaban mentiras y falsas doctrinas para confundir al ministerio del apóstol Pablo. Pero estas falsas doctrinas y mentiras que decían del apóstol lo decían para poder construir fortalezas y poder mostrarlas a los ojos de los corintios, para poder hacerlos impermeables para que el apóstol Pablo no tuviese autoridad, y asimismo impedirles sobre la palabra de Dios y traerlos al arrepentimiento y obediencia a Cristo Jesús. Yo creo que si notamos y aceptamos lo que el apóstol Pablo nos presenta en su plan de batalla aquí en los Corintios, y podemos desenvolver una estrategia para que tú y yo podamos implicar cada día mientras busquemos cómo proteger nuestras mentes y pensamientos de las esquemas y engaños de nuestro enemigo Satanás. Yo soy de la opinión que cada hijo de Dios, que todos los días de nuestras vidas que caminamos con nuestro Señor Jesús, tiene que ser con una intención de enfrentarnos y luchar por nuestras mentes. Si fallamos en esto nos traerá pena, dolor, frustramiento y sufrimiento. Nótese que el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo que el apóstol Pablo está diciendo: yo estoy en guerra y no en una batalla.
El concepto aquí es de una campaña militar. Se podrá decir una campaña que siempre deberíamos de estar. El apóstol menciona en el verso 4 las armas de nuestra guerra y destrucciones de fortalezas. Todo esto que el apóstol Pablo está mencionando es un concepto militar. El apóstol vuelve a hablar en verso 5. Llevando cautivo todo pensamiento. En otras palabras, Pablo dice hacerlos prisioneros de guerra. El apóstol habla muy libre y cómodo con esta terminología militar. ¿Por qué? Porque el apóstol reconoce que nosotros estamos en una guerra. El problema aquí es de que muchos de los cristianos, hablando literalmente, mencionan el verso. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y paran aquí y dicen, nosotros no guerreamos y no estamos inquietados por Satanás. Déjame decirte que necesitas que estar preocupado. Porque él tiene sus demonios y ellos nos conocen mejor que ni nosotros mismos. Yo no creo que Satanás pueda leer mi mente. Déjame contarte una anécdota. Mi abuela en su rancho tenía animales, pero en particular en yegua. Ella tenía muchos años con ella. Te puedo contar que mi abuela la conocía tan bien que ella ya conocía lo que iba a hacer antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que ellas vivieron, mi abuela estudió el comportamiento de ese animal. Y yo creo que los demonios de Satanás nos estudian, a ti y a mí, cuando están preparados para lanzar esos dardos a nuestras mentes. Escuche bien, no pueden leer nuestras mentes. Pero porque nos estudian y nos conocen. Ellos saben qué clase de dardos usar, cuándo usarlos, dónde usarlos, y al final, si no tenemos cuidado, nosotros caeremos a sus pies. El apóstol Pablo habla de la guerra y la batalla. También menciona el nombre de nuestro enemigo en el verso 14 y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás es el enemigo. Nuestro enemigo no es carne ni sangre, pero son poderes y principados. Pero también Satanás usa personas de carne, hablando literalmente. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué son mencionados en el verso 13? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Estos sirvientes de Satanás son humanos, son de carne y hueso y los podemos mirar. Estas personas son reales y no tienen la mejor intención de hacer lo bueno. Podemos notar que este personaje Satanás es tu enemigo en este escenario de las Escrituras. Aquí tenemos a nuestro enemigo, el padre de mentiras. Estamos en guerra con él y él usa mentiras y esquimas como armas. Pero nosotros somos hijos de Dios y estamos alineados con la verdad y no con engaños. Y creo que Dios no permite a nosotros usar mentiras pequeñas o grandes. Aún así, cuando queremos agradar a Dios. Recuerden, Satanás, el padre de mentiras. Él quiere controlar nuestras mentes y quiere llevarnos al punto de incredulidad y desobediencia. Quisiera sugerirle, cuando miro mi propia vida y tentaciones que produje, antes de que hubiese actuado en desobediencia, yo escogí de no poner mi confianza en Dios. Mi incredulidad siguió a mi desobediencia. Satanás siempre va a querer que pierdas tu confianza en Dios. Recordemos a Eva en el jardín. Una de sus palabras era, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Él es el enemigo. Ahora el campo de batalla. Podemos notar en 2 de Corintios 11 verso 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo está mencionando que nuestro campo de batalla es nuestra mente. Podemos ir al capítulo 10 y habla de especulaciones y conocimientos y pensamientos. ¿Dónde comienzan? En nuestras mentes. Él quiere tu mente. Porque tus pensamientos. Porque es tan importante. Como piensas influencia, como tú te sientes, y como tú te sientas tendrá una profundidad. Como tú y como tú decidas, terminarás comportándote. Nosotros los humanos siempre vamos a actuar por nuestros sentimientos. Satanás quiere influenciar nuestros sentimientos, nuestras decisiones para poder influenciar nuestro comportamiento. Y él va a usar engaños. Lo podemos ver con Eva. La serpiente diciendo, tú no puedes confiar a Dios, dice, que morirás, pero no vas a morir, tú no puedes confiar en Él. Y la serpiente sigue mintiendo, diciendo, tú conoces que si comes de esa fruta,
No morirás, vas a ser como Él, y Él sabe que tú serás como Él. Si tú piensas que Él te ama, pues no te ama. Si quieres algo, tú tienes que tomarlo por ti mismo. Y ahora te pregunto qué es lo que tú quieres y lo que buscas. Y el enemigo te está diciendo tómalo. A pesar de que Dios ya te dijo que no tomes de ese fruto. Y el enemigo ya te tiene en sus manos. Esto que te digo es un concepto para mostrarte cómo trabaja el enemigo. Tenemos que comprender que Satanás nos va a presentar cosas en nuestras mentes para desearlas y deleitarnos en esas cosas que Dios ha decidido en no darnos y en cosas que Dios nos ha prohibido a nosotros mismos. Dios no nos va a quitar nada que necesitemos para cumplir su plan y propósito, y no detendrá nada a sus hijos para poder ejercer su fe para con Él. Entonces el campo de batalla es nuestra mente. Ahora el plan de batalla, notemos lo que el apóstol Pablo dice. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Toda la palabra que está escrita aquí en este verso es enfático, y aún traendolo del idioma griego enfatiza lo mismo. Necesitamos llevar todo pensamiento cautivo. No podemos dejar ninguno de nuestros pensamientos ir, sin haberlo puesto a prueba. El apóstol Pablo nos dice y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa palabra cautivo significa un prisionero. Esto es bien claro que estamos en guerra. Si tú no tienes control de tus pensamientos, entonces Satanás y tus pensamientos te llevan cautivo. Y si el enemigo te lleva cautivo, destrucción no está muy lejos de ti. Podemos notar que dice a la obediencia a Cristo. En otras palabras, si yo voy a honrar a Cristo Jesús en mi vida, cada pensamiento que pasa por mi mente necesita ser conformado al carácter de Jesús, o al corazón de Jesús, o a la voluntad de Jesús como se nos ha revelado en las Escrituras. Si oramos por esas cosas que Dios ha dicho que no y que nos ha prohibido, una oración no va a cambiar la decisión de Dios porque ya está prohibido. Lo que el apóstol está diciendo, necesitamos estar constantemente vigilando nuestras mentes y pensamientos. No podemos tener una mente en blanco. Traigámoslos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Si los pensamientos no son conformes al corazón o voluntad de Dios, necesitamos deshacernos de ellos. Necesitamos descubrir cada uno de ellos, y cuando los descubramos necesitamos discernirlos. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nuestro enfoque necesita ser Dios, no nuestras circunstancias. Porque las Escrituras dicen en Salmos 84 verso 11: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos, estas son nuestras armas. La palabra de Dios. Señor, gracias por haberme dado la oportunidad de compartir tu palabra. Y gracias porque por tu misericordia y tu gracia para conmigo.